Gracias a Dios, ¿verdad? Buenos días. Quiero dar gracias a nuestro pastor Cornelio Cepeda, que puso esas subtítulos en español para este video. Este es el mes de la santidad, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que es bíblico ser una voz para aquellos que no se pueden defender, aquellos que no pueden protegerse. Nosotros debemos de ser esa voz por ellos. Entonces, el centro de vida está a su disposición en muchas formas que podemos participar y ayudar. Pueden ir el Facebook de Loma Alta, y ahí está este video y ahí está la información también. También pueden ir al Facebook page del Laredo Life Pregnancy Center, que ahí se encuentra. Pueden hablar también aquí con nuestra hermana Vero y hermana Alicia. Nuestra hermana Vero está aquí. También les invito, ¿verdad?, que oren este mes de la santidad. Nuestro hermano Cornelio va a comenzar esta noche a traer un mensaje de la santidad. Yo voy a traer un mensaje igual y vamos a ver este mes, ¿verdad?, de educar a la gente y poder enseñar lo que está pasando, hermanos, en este año 2021. En los primeros 10 días, 1.1 millón de bebitos fueron abortados en el mundo. 10 días entrando en este año, 1.1 millón de bebés. Entonces es algo que tenemos que ponerle mucha atención porque está pasando, y como iglesia, como gente de Dios, necesitamos ser esa voz, ¿verdad?, para aquellos que no se pueden proteger, ¿verdad?, ser esa voz para ellos. Y esta mañana le doy gracias a Dios por estar aquí. Estamos aquí siguiendo nuestros estudios en el libro de Hechos. Vayan conmigo a Hechos 23 y marquen ahí su lugar. Vamos a continuar en Hechos 23. Quiero continuar, pero quiero ver la enseñanza que nos trae Pablo en la vida práctica. Entonces Pablo estaba pasando tribulaciones y pruebas en todo tiempo. Lo tienen arrestado, él está arrestado. Entonces vemos aquí qué estará pensando Pablo, ¿verdad? Mucha gente deseaba su muerte, ¿verdad? Querían su muerte. Y vemos aquí que podemos aprender algo de la vida práctica en la vida del cristiano. Y esta mañana se presta a poder ver la vida práctica de un cristiano y las promesas de Dios. Las promesas de Dios, es bien importante poder entender por qué es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hallamos las promesas de Dios y nos ayuda a poder vivir en esta vida y saber el futuro y el plan que Dios tiene para nosotros. Y vamos a repetir esto mucho, hermanos, esta mañana. Dios tiene un plan para ti. Y el plan que Dios tiene para ti no necesariamente es el plan que tú tienes para tu vida. Repito, el plan que Dios tiene para ti no necesariamente es el plan que tú tienes para tu vida. Y tenemos que venir a una humildad para poder recibir eso. Porque como humanos podemos pensar y tener nuestros futuros en nuestras manos, poder tratar de hacer nuestro futuro, pero aquel que tiene toda discernimiento y sabiduría de tu futuro es Dios. Y Él te puso ese futuro en ti porque Él te va a llevar a cabo y perseverar hasta el fin cualquier futuro que Dios haya tenido en tu vida. Él comenzó un buen trabajo y lo va a acabar en ti. Y entonces ahí eso a mí me ayuda mucho porque en veces yo tengo un futuro para mí. Pero no necesariamente es el futuro que Dios tiene para mí. Hace 10 años vine a la realidad de que yo tenía un futuro para mí, yo y mi esposa y mi familia, pero Dios tenía otro futuro para mí. Y aquí estoy y tengo un gozo de estar en esta iglesia, Loma Alta Baptist Church. Entonces ahora ya puedo decirte que cuando primero mi esposa quizás no entendía el futuro, ¿verdad? Porque cambió todo completamente, ¿verdad? Pero puedo ver que Dios ha tenido un plan y un futuro
y nos ha cargado hasta este tiempo, hermanos. Y ahí es donde podemos agarrar la confianza en nuestra vida. Ahí es cuando podemos agarrar la confianza que Dios está con nosotros. Jehová es nuestro pastor, hermanos. Y en veces andamos ahí en el valle de la muerte, ¿verdad? De la sombra de la muerte. Pero ¿sabes qué? Dios está con nosotros. Y eso es lo que vemos aquí con Pablo. Vamos a Romanos capítulo 1. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1 para ver la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Qué actitud es la que debemos de tener y recibir en la vida práctica? Romanos 1 aquí, en Romanos nos da Pablo la misión del Evangelio y la actitud en la que debemos de tener para proclamar el Evangelio. Si miras aquí, claramente nos enseña el centro del Evangelio, nos enseña también la actitud que debemos de tener en el Evangelio y cómo debemos de proclamar las buenas nuevas. Aquí comenzamos en el versículo 14, dice... O 13, vamos a comenzar con el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Entonces aquí vemos que Pablo tenía un plan para ir a ver a su gente de Romanos, a la iglesia en Romanos, pero ¿qué pasó? Él quiso, pero Dios dijo, todavía no. Era algo bueno que él quería hacer, pero aquí vemos que se sometió a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces dice, pero hasta ahora he sido estorbado, no ha podido ir, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, y griegos, y no griegos, y sabios, y no sabios, soy deudor. Entonces yo le debo a todos, dice Pablo. Esa es la actitud que él tiene del Evangelio, hermanos. Él dice, mira, yo doy el Evangelio por la gratitud que tengo en Cristo. Estoy endeudado con todos por lo que Cristo Jesús hizo por mí. Aquí vemos la actitud que está teniendo Pablo. Aquí vemos la actitud para el Evangelio. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces dice, yo quiero ir. ¿Qué es el propósito? De dar el Evangelio, de dar las buenas nuevas. Y entonces dice esto, ¿por qué está pasando Pablo? ¿Qué actitud debemos de tener? Aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela, ¿por qué? Por fe para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, abrir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Te damos gracias por la habilidad, Señor, que nos has dado de poder juntarnos, reunirnos, a oír tu palabra, Señor. Sabemos que las cosas afuera están un poco difíciles, Señor, por esta epidemia, Señor. Pero, Señor, qué gratitud tenemos que podemos reunirnos, Señor, a oír tu palabra juntos y darnos aliento, Señor. Venir uno al otro aquí, Señor, a escuchar tu palabra juntos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta y que el Espíritu Santo entre en el corazón de cada uno, Señor. Que exponga tu verdad, Señor. Que ablande nuestros corazones, que nos dé humildad para recibir tu palabra, Señor, esta mañana. Que podamos, Señor, oír tu voz, Señor, esta mañana, Señor. Porque lo pedimos para tu gloria y para tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos que, aquí en Romanos vemos que se revela aquí el carácter de Dios. En el Evangelio vemos aquí que se está revelando el carácter de Dios, que es que justo y santo. Y la justicia y la santidad de Dios es el comienzo del Evangelio, hermanos. El comienzo del Evangelio es Dios es santo, Dios es justo. Y también aquí nos da la actitud en la que debemos de tener. Él estaba ansioso para dar el Evangelio, él estaba ansioso para dar las buenas nuevas. ¿Tenemos esa ansiedad nosotros para proclamar el Evangelio? Tenemos esa ansiedad, entendemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de lo que los ha salvado. Y aquí vemos esa actitud y dice, no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Pero nomás es el poder de Dios si que crees. Si crees. Tienes que recibirlo. Tienes que recibirlo. Entonces, aquí nos da las buenas nuevas. En el versículo 18 están las buenas nuevas, hermanos. Versículo 18 dice,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí están las buenas nuevas. Ahí te enseña de qué te salvó. ¿De qué te salvó? De la ira de Dios. Hay buenas noticias, hermanos. Dios nos mandó al Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, para que podamos tener vida eterna en Él, para que podamos ser salvos ¿de qué? De la ira de Dios, porque somos pecadores y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que podamos tener vida eterna. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso evangelio vemos aquí en Romanos. Entonces ese comienza a revelar la actitud que debemos de tener, porque ahora tenemos que irnos aquí a Hechos 23, donde estábamos y dejamos el domingo pasado, y tenemos que ponernos y ser conscientes de lo que motiva a Pablo. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que te motiva a ti para estar aquí? ¿Qué es lo que te motiva a ti para seguir en la palabra? ¿Qué es lo que te motiva a ti para congregarte? ¿Qué es lo que eso tiene mucho que ver, hermanos? Porque si lo que nos motiva es superficial, dura un poco. Pero después puede venir un viento y se lo lleva todo. Y ahí te enseña de verdad en lo que estaba cimentado. Pablo aquí, hermanos, están planeando matarlo. Está encarcelado. Ha pasado sufrimientos. Su vida está en amenaza, hermanos. ¿Qué lo motiva a este hombre de ser tan valiente? No sabiendo el futuro necesariamente. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Qué fundación tenemos? Y aquí vemos que era Romanos 1, el Evangelio. Entendía su posición en Cristo. Entonces, el Evangelio es un mensaje, hermanos, del carácter de Dios. ¿Y qué es el propósito del Evangelio? Glorificar a Dios. El Evangelio trae gloria a Dios. La figura central en el Evangelio es Cristo Jesús, no el hombre, hermanos. La figura central no se trata del hombre, sino se trata de Cristo. Simplemente, hermanos, nosotros somos beneficiarios de Cristo muriendo en la cruz, de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que somos nomás. Simplemente beneficiarios de lo que Dios ha hecho. Sí, hermanos, mira, Dios nos ama. Y sí, hermanos, Dios tiene, escúchenme, Dios te ama, creyente, y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Sí es cierto, hermanos, pero el plan que tú tienes no es necesariamente el plan que Dios tiene para ti. Tienes que tener un buen entendimiento de quién es Dios, hermanos. Tenemos que humillarnos y entender de que Él está en control de tu vida, no tú. No es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. ¿Y sabes dónde estamos con más confianza en la voluntad de Dios? Estamos más seguros en el plan que Dios tiene para nosotros que el plan que nosotros queremos o tenemos para nosotros. Porque Dios es soberano, Él es el omega, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Nadie lo creó a Él siempre existió. Él es el Dios que llamó con sus palabras y trajo a la creación. Él es aquel que el viento lo escucha y lo obedece. Él es aquel que las piedras lo alaban. Él es aquel que controla el clima. Ese es el Dios, hermanos, que sabe lo que es mejor para nosotros, mejor que nosotros sabemos lo que es para nosotros. Pablo tenía ese entendimiento, hermanos. Pablo tenía este entendimiento. Tenemos que entender, hermanos, que vamos a ir nosotros por tribulaciones y sufrimiento, hermanos. Quiero avisarles que vas a sufrir, pero es temporal. Es temporal. Hermanos, va a haber pruebas, va a haber sufrimiento y va a haber tribulaciones, y tienes que entender que esas cosas son el maravilloso plan de Dios también, hermanos. Que los sufrimientos y las tribulaciones y las pruebas que pasan en nuestras vidas son parte del plan maravilloso de Dios. Su plan no es frustrado, hermanos. Porque pasan esas cosas no quiere decir que Dios no está ejerciendo
el plan maravilloso que tiene para tu vida, hermanos. Es algo importante porque lo podemos ver aquí con Pablo. Nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios, que las promesas de Dios son verdaderas. Y tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios y saber que Él nos va a proteger. Cada uno de nosotros tenemos un número de expiración, les digo ahorita. No importa la edad que tengas. Vemos ahorita que se está manifestando mucho las muertes que están ocurriendo ahorita con este virus. Pero mucho más hay muertes de cáncer y de otras enfermedades. Gente se sigue muriendo y arriba de esto ahora lo podemos ver que llega más cerca a nosotros. Este virus está tocando en la puerta de nosotros. Y nos puede pasar, hermanos. Yo confío en Dios, pero sé que es algo serio. Sé que es algo serio. Pero cada uno de nosotros tenemos una fecha de expiración. Y hasta esa fecha puedes confiar que Dios va a ejercer su plan para tu vida. El día que te llame de eso, entonces es que ya estuvo. Pero hasta esa fecha puedes confiar que Dios te va a proteger. Dios te va a proteger. Puedes confiar en eso. Y Pablo había tenido sus tiempos de sufrimiento, sus pruebas. Hermanos, estas cosas, imagínate, o sea, fue dejado en un barco, el barco llegó y chocó y ahí quedó en la isla, quedó solo ahí, también pasó hambres, dice que pasó tiempos que deseaba hasta la muerte, hermanos. ¿Qué no había pasado Pablo que deseaba la muerte? Qué depresión, hermanos, ha de haber tenido Pablo. Pero ¿qué decía? Mira, ¿sabes qué? Me pueden doblar, pero no me van a quebrar. Porque tenía la confianza en Cristo Jesús. Imagínate, hermano. Me pueden doblar, nos vamos a doblar como el árbol. Y si tenemos las raíces bien fundadas, quiero que sepan, hermanos, que puede venir el viento y ese árbol no se lo lleva nada si las raíces están ahí. Se dobla, pero sale para atrás. Y Dios promete que vamos a ser doblados, vamos a sufrir, pero no vamos a ser quebrados porque la victoria la tiene Cristo Jesús, hermanos. Y esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Entonces, imagínate tú la ansiedad que podía haber tenido Pablo, pero él aprendió a confiar en Dios, en sus promesas, y eso lo hizo de que podría él estar calmado cuando estaban las cosas peligrosas. Cuando se hallaban las cosas peligrosas y estaban circunstancias peligrosas, Pablo podía encontrarse calmado. Aquí venimos en el capítulo 23. Vemos que Pablo fue llevado ahí con el Sanedrín. Lo llevaron allí con el tribuno, con el consulado, con el concilio. Y se comienzan a pelear. Todos estaban unidos por el odio que le tenían a Pablo, pero de repente se comienzan a dividir. Los fariseos están ahora con Pablo. ¿Y qué crees? Se hace un alboroto. Los soldados ven que esto está peligroso. Estoy seguro que Pablo no pensó que se iba a poner así la cosa. Los soldados vinieron y lo tomaron de ahí porque tenían miedo por el peligro, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Y ahí vemos que esas cosas se pusieron violentas y lo tomaron a Pablo y lo llevaron en una custodia de protección. Lo pusieron bajo una custodia de protección. Y aquí vemos en el versículo 11, comenzamos nuestro texto de esta mañana. Vamos a ver si podemos llegar del 11 al 35. Vamos a exponer la palabra de Dios del 11 al 35. Y dice: y la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo. ¿Quién era el Señor? Dios. Se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, Pablo no sabía lo que venía en el futuro, pero todo lo que sabía es de que Dios le dijo de que iba a salir de esa porque él lo necesitaba en Roma. Y cuando se vio la cosa gruesa, cuando se vio la circunstancia bien peligrosa, imagínate que él podía haber tenido una ansiedad. Oye, toda esta gente anda detrás de mí. Él no sabía lo que le iba a pasar. Él veía el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios le había dicho que iba a estar encarcelado quizás y que iba a haber aflicciones, pero no sabía qué es lo que le iba a pasar necesariamente. Pero Pablo estaba dispuesto de dar su vida.
¿Por qué? Romanos 1. ¿Por qué? Porque estaba agarrado de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo salvó a él por gracia en el camino a Damascus. Él iba hacia perseguir a los cristianos, pero Dios interrumpió su vida. Y si tú eres un creyente hoy aquí en esta iglesia, Loma Alta, quiero que sepas que Dios interrumpió tu vida para que tú vinieras al plan que Él tiene para ti. Igualmente lo hizo para ti. Pablo es un hombre que vemos que Dios lo usó grandemente, pero Dios no quiere a Pablo más que a ti, si eres creyente. Dios no tiene un amor más grande para Pablo que para ti, si eres creyente. Dios no tiene un propósito más grande para él que para ti, si eres creyente hoy. Porque todo esto viene a un centro para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Todo es para la honra y gloria de Dios. Entonces, Pablo estaba listo para dar su vida. Había una paz en él. ¿Por qué? Porque él no sabía, pero todo lo que sí sabía, no sabía qué le iba a pasar o qué iba a pasar, pero todo lo que sí sabía era que Dios tenía un plan para él y Dios lo iba a ejercer completamente, hasta el fin. Pablo no tenía nada que temer. ¿Por qué? Estaba bien cimentado en las promesas de Dios, hermanos. Bien cimentado. 12 al 15. Dice, viniendo el día, algunos de los judíos tomaron una complot y se juntaron bajo maldicia, un juramento que hicieron bajo maldicia, hicieron un voto, ¿verdad? Diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado que muerte a Pablo, hasta que lo asesinaran, Entonces dice, eran más de ¿qué? De 40 que habían hecho conjuración, este voto, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, nosotros hemos hecho un juramento bajo maldición y no gustará nada hasta que hemos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros como querer indagar a una cosa más cerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que él llegue. Entonces dijeron, mira, háblales y diles que los traigan, que ellos piensen que queremos meternos más profundo en saber lo que Pablo quiere, pero era una trampa. Ellos lo que querían es que lo trajeran y cuando en el momento que iban a traer a Pablo, más de 40 hombres iban a estar listos para asesinar a Pablo. Imagínate lo que Pablo estaba en la calle, y mira, solo. Imagínate esa presión que ha de haber tenido él. El odio que estos hombres tenían hacia Pablo se mira en que hicieron un voto, hicieron un juramento de maldicia, por tanto que lo odiaban, hermanos. Ese odio para asesinar a Pablo. Hicieron un plan para poder asesinarlo y hicieron todos estos planes ellos. Y ¿sabes qué, hermanos? Si te pones a pensar, ellos tenían a Pablo bajo cuidado de los soldados romanos. Entonces quiere decir que iban a venir unos cuantos policías o soldados protegiendo a Pablo. Quiere decir que tenían tanto odio, hermanos, que no estaban pensando o sabían que iba a pasar, pero no les importaba. Esos 40 hombres que iban a tratar de asesinarlo, esperaban que los soldados romanos lo protegieran. Estaban conscientes de que iban a morir esa noche muchos de esos 40 hombres, porque los romanos no iban a dejar que asesinaran a Pablo nomás así. Ellos pensaron, a lo mejor tienen a 4 o 5 soldados, somos 40, pero los soldados romanos no nomás iban a doblar los brazos. Entonces, aquí vemos que ese odio que tenían era algo que ahora lo vemos, hermanos. Ahora vemos ese tipo de odio que estás listo para morir. El pecado, hermanos, enciega. Y enciega más cuando hay odio. Es un pecado que
se hace destructivo, hermanos. Pablo no era culpable de las cosas que lo estaban acusando. Pablo no había hecho nada personal en contra de ellos. Ellos nomás pensaban que Pablo estaba en contra de Dios y del judismo, las tradiciones judías. Y ellos tenían tanto el odio porque no querían escuchar la verdad. La verdad no les importaba. Pablo les había dicho la verdad y ellos sabían la verdad, y la verdad que la ignoraron, hermanos. Entonces imagínate ahora, hermanos, lo que vemos en este proceso, en este movimiento que hay ahorita radical en esta nación, hermanos. Ya la verdad no importa. Lo que importa es, si no estás de acuerdo con ellos, muerte. Te quieren cancelar. Una cancelación que pasa ahora, hermanos. Ahora ya te cancelan para todo, no puedes decir nada porque te cancelan. La verdad ya no es importante, hermanos, porque hay odio. El odio es destructivo, y aquí había ese odio y había un odio, una motivación, ellos estaban motivados para poder matarlo, para traerlo para asesinarlo. Hermanos, si vemos verdaderamente, Pablo tenía todo en contra de él. Estaba sin esperanza como hombre, hermano. Más ponte a pensar, todos contra él. Los del concilio eran políticos, hermanos. Tenían palanca. Mira qué caso le hacían a ellos para traer a Pablo y llevarlo, y todos les tenían miedo a los judíos porque era una multitud y ellos querían que ellos controlaran y querían que hubiera paz. Tenían mucho acceso político. Y Pablo estaba ahí, un hombre nomás, solo. Y si lo ves ahí, hermano, si tú estuvieras en ese caso, sin esperanza. ¿Qué esperanzas tenía pobre Pablo? Iban a salir y se le iban a venir como 40, estaba en la cárcel, lo tenían ahí todavía agarrado. Pero ¿sabes qué? Pablo no estaba solo. Pablo tenía a Dios. Y era más grande el que estaba dentro de él que el que estaba afuera, hermanos. Él ya sabía que Dios le había dicho que iba a ir a Roma. Pablo sabía, no sé cómo. Y dices, no sabía Pablo que le estaban haciendo. Él sabía que había esto malo que estaba pasando, pero fíjate lo que va a pasar aquí. Estos hombres tenían malas intenciones. Versículo 16 al 17 dice así: Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, fue y enteró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darles. Entonces, vemos aquí que Pablo ahora ya se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Estos hombres. El sobrinito, no sé si quería ayudar a su tío o si era creyente o qué, pero él supo todo. Por alguna razón, ¿cómo se dio cuenta? No sabemos. Todo lo que sabemos es que ahí va el sobrinito de Pablo y les dice de lo que estaban planeando esta gente, esta conspiración que había. Y Pablo les dice que vayan y les digan al comandante, ¿verdad? Se dio cuenta. Hermanos, anteriormente se le apareció el Señor y le dijo, vas a ir a Roma. Vemos cosas particulares, ¿verdad? Cosas espectaculares que ocurrieron donde Dios movió y abrió las celdas. Vemos cosas grandes y supernaturales, hermanos. Pero Dios no trabaja así todo el tiempo, hermanos. Dios trabaja en los detallitos diarios, comunes, regulares. Trabaja en gente normal cada vez. Aquí no vino algo extravagante, sino vino el sobrinito de Pablo. ¿Cuántas veces Dios no te ha salvado por algo normal, algo que nunca piensas y de repente, mira? Porque el Dios Todopoderoso tiene control de todas, hasta las cosas más pequeñitas las hace para su gloria y para ayudarte en tu vida, hermanos. No tienes que estar esperando que caiga algo del cielo. Confía que Dios está trabajando en las cositas hasta más pequeñas de tu vida para proveer por ti, para protegerte. Piensa en eso.
No mires por cosas extravagantes, sino miras que Dios es más grande que todo eso. Él trabaja en todas las cosas chiquitas, todas las cosas simples, todas las cosas que tomamos a la ligera todos los días, las cosas regulares. Vino un pajarito, un niño, pajarito. Los niños me dicen muchas cosas en veces, tengo muchos pajaritos. Qué grande cosa es ver la providencia de Dios, hermanos. Nunca es como en veces queremos o deseamos, y siempre de una forma u otra Dios hace maravillosas cosas en nuestras vidas. Y todo lo que esté pasando alrededor de nosotros, hermanos, que no te robe de Dios estar en tu vida. Hay que ser gozosos con gratitud siempre, buscando su voluntad, buscando y sabiendo que Dios es poderoso, que Dios puede con todo, hermanos. Vemos que eventualmente aquí esta información se le iba a dar a él. Vemos que Pablo tenía una buena relación, vamos a ver aquí con los romanos. Mira lo que dice el 18 al 22, tenía una buena relación con ellos. ¿Y por qué digo eso? Aquí vamos a ver, mira el 18, dice así, dice, él entonces tomándolo de la mano, aquí está una clave, tomándolo de la mano, así se expone la palabra, tomándolo de la mano al tribuno, y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tenía algo que hablarte. Y el tribunal, tomándolo de la mano, otra vez, tomándolo de la mano, y reteniéndose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dijo, los judíos han confiado en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos acechan, los cuales han hecho un juramento bajo maldición, y no comerán ni beberán hasta que hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribunal despidió al joven, mandándole que nadie dijésele lo que había dado aviso a esto. Entonces, ahí vemos que obviamente respetaban a Pablo, porque Pablo le habló al centurión y fue y le avisó al comandante. Luego el comandante, ¿qué hizo? Le hizo caso a Pablo. Había un respeto, que Pablo ahí estaban viendo algo, porque lo respetaban a Pablo, ¿verdad? Y aquí nos dice algo, agarrado de la mano 2 veces. Entonces, obviamente no era un teenager, ¿verdad? No era un jovencito así, porque tenía que haber sido un niñito para que lo agarraran de la mano y lo guiaran, ¿verdad? Era un niño, no sabemos qué edad era, pero era suficiente niño para meterlo y agarrarlo de la mano y llevarlo a esos lugares. O este pajarito, este niño, Dios lo usó. Entonces, Dios usa a los niños, hermanos, ¿eh? Dios usa a los niños, ¿verdad? Y ellos fueron y rápidamente Pablo les dijo, ¿verdad? Llevan a este niño, ¿verdad? Para que haga esto, para que él pueda informarles de estas cosas. Y les reveló, les dijo, ¿verdad? Les enseñó, ahí se reveló el plan que tenían ellos. Al 23, al 24, dice así, llamando a los centuriones, mandó que preparasen para la tercera hora de la noche, diciéndoles, soldados, 60 jinetes y 200 linceros con las, ¿verdad? Con las lanzas, ¿verdad? Lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo y llevarse en salvo a Félix el gobernador. Entonces aquí vemos que se puso un ejército, hermanos, un ejército pequeño. Mira cuánta gente, amén. Esto era bastante gente. Hermanos, otra vez Dios, ¿qué hizo? Usó al gobierno para proteger a Pablo. Hermanos, no más ponte a pensar, hermanos. Usó al gobierno para protegerlo. Ahora esos 40 hombres que pensaban que iban a hacer ahora mira, imagínate. O sea, ¿cuánta gente, cuántos soldados no era?
hasta eran mucho más de lo que se necesitaba necesario. Les manda un ejército pequeño con Pablo para protegerlo. Los militares, 200 hombres y 70 en caballo. Imagínate, hermanos. ¿Tú crees que esa gente se iba a parar ahí ya? 25 al 30. Escribiendo una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludo. A este hombre aprehendido por los judíos y que habían ellos a matar, lo libré yo, haciendo con la tropa, habiendo sabido que él era un ciudadano romano. Y dice, entonces, y quisieron saber la causa por qué le acusaban, y llevaron al concilio de ellos. Y allí ya que le ascuban por cuestionar, ¿verdad? Cuestiones de la ley de ellos, porque ningún delito tiene digno de la muerte o prisión. Entonces está diciendo, mira, no hay nada que yo hallé que este hombre se merezca encarcelamiento o que se merezca muerte. Pero al saber avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto que le envié a ti, intimando también a los acusadores que traen delante de ti, lo que traigan delante de Pablo también. Dice, entonces algo aquí vemos importante, que les escribe una carta el comandante, pero en la carta no menciona que él fue el que lo arrestó. El comandante fue el que lo arrestó. El comandante fue el que lo puso en cadenas para ser azotado. No le quiso poner eso a Félix, al gobernador. El comandante quiso verse, Claudio era bien sabio. Dijo, aquí es una oportunidad para quedar bien con el gobierno. ¿Qué nombrazo, no? Claudio. Qué nombrote. Claudio dijo, no puso eso en la carta, solo lo que puso se quiso ver como el héroe. Hey, yo me di cuenta que era un ciudadano romano y te lo traje, lo salvé, te lo traigo a ti, no nomás te lo traigo a ti, pero también ya llamé a que vinieran los del concilio para que pudieran estar enfrente de ti y a ver de qué lo estaban acusando. Pero yo no vi, yo vine y lo salvé porque me di cuenta que era un ciudadano romano y pues lo que estoy oyendo, nada que hizo él es digno de muerte o de estar impresionado, puesto en prisión. Entonces, ahí vemos, hermanos, que por cualquier razón Félix, el gobernador, Dios lo movió para que aceptara este caso, este juicio en Roma. Estás hablando de la gente más poderosa de la tierra en ese tiempo, hermanos. Además, ponte a pensar a dónde iba Pablo. Iba a la parte más poderosa de la tierra, a Roma. Iba a presentarse allí. Y este hombre, en lugar de llevárselo a su distrito, en este tiempo, por la sabiduría de Dios, este hombre le caía abajo de él toda esta área. Y tomó y dijo y decidió por cualquier razón decir, lo voy a ver yo a Pablo. ¿Y sabes qué pasó aquí, hermanos? Esto tomó en que iba a haber una serie de juicios donde Pablo iba a dar el evangelio de Jesucristo a la gente más poderosa de la tierra, hermanos. Por eso Dios le dice, no te preocupes qué vas a decir cuando estés enfrente de ellos. Yo te voy a dar las palabras, hermanos. Y en veces estamos nosotros en un lugar donde, híjole, no quiero decirle a esta persona, no lo quiero invitar a la iglesia, o no quiero hablarle del Señor, o me agüito, o me da vergüenza, o no sé qué voy a decir. Pero si tienes a Cristo, puedes saber de que Dios te va a dar las palabras para que puedas hacerlo. Si a Pablo le dio las palabras para que se pusiera enfrente de la gente más poderosa de la tierra, hermanos. Le dijo, yo te voy a dar las palabras, no te preocupes de lo que vas a decir enfrente de ellos. Yo sé lo que vas a decir. Amén.
Qué poderoso Dios, hermanos. Qué poderoso Dios. Aquí vemos que en el 31 y 35, vemos que los soldados lo tomaron a Pablo, ¿verdad? Como se les ordenó. Y Antipatris fueron ahí a dejarlo. Y ahí vemos que fue con los jinetes, ¿verdad? Y fue fortalecado. Pero ¿sabes qué pasó ahí? Tuvieron que tomar 2 viajes porque el viaje era largo y se pararon allí y luego después siguieron. Entonces llegaron ahí, cuando llegaron el 33, llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó, ¿de qué provincia eres? Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores y mandó a que lo pusieran en la custodia en Pritorio. ¿De quién? Edoris. El Pritorio. Ese fue hecho por Edoris, y era una cosa hermosa, grande, y ahí se usaba por diferentes cosas. Una de las cosas era la casa del gobernador. Ahí vivía también y tenían ahí juicios. Era algo como la capital, hermanos, como la Casa Blanca, si se puede decir, ¿verdad? Entonces ahí lo pusieron a Pablo. Pablo sabía lo que era dormir en el frío y no tener piso, y sabía dormir en la Casa Blanca. Y estoy seguro que le dieron buena comida y lo protegieron, hermanos, porque era ciudadano romano. Pero algo que no hicieron, este gobernador que no hizo, lo dejó ir, ¿verdad? No lo dejó ir, lo puso como quiera bajo custodia. Siendo un ciudadano romano, lo debían de haber dejado ir y decirle, ven para atrás a tu juicio. Pero lo dejaron bajo custodia protectiva, ¿verdad? Y entonces ahí comienza una vez más las series de juicios que le da la oportunidad a Pablo de poderosamente dar el evangelio a gente poderosa. ¿Ves? Dios tiene un plan. Y en veces se mira así, hermanos. En veces se mira como que está pesado esta cosa. Pero Dios está moviendo y está haciendo. Si Pablo hubiera estado él solo, hermanos, tiene toda la causa de estar ansioso. Los líderes judíos andaban detrás de él, ¿verdad? Y todo lo que le estaba pasando. Pero sabemos algo, hermanos, que es lo mismo para nosotros. Va a haber tiempos, hermanos, cuando quizás nos vamos a sentir solos y a lo mejor vamos a sentirnos como que las oraciones no pasan el cielo de la casa de nosotros. Estamos ahí orando, a lo mejor nos sentimos fríos, quizás nos sentimos tristes, pero una vez más, hermanos, vemos que a Dios no le importa cómo te sientas. Sus promesas todavía son verdad, hermanos. Y a veces nos podemos sentir apagados o nos podemos sentir con una fe poca, pero eso no cambia cómo te sientas, no cambia que Dios es fiel en sus promesas, hermanos. Tus sentimientos no cambian que Dios sigue siendo fiel, hermanos. Cuando nosotros no somos fieles, cuando nosotros andamos apachurrados, cuando nosotros tenemos estos sentimientos, Dios como quiera es fiel. Dios como quiera es fiel. Entonces, Pablo no estaba solo. Él tenía una paz porque sabía que las promesas de Dios eran verdad, y es igual para nosotros, hermanos. Esta es una promesa que podemos tener nosotros siempre. Jesús le prometió a sus discípulos que, hermanos, en la gran comisión, yo estaré con ustedes que hasta el fin de esta era. Él dice, Él va a estar contigo, nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar. El Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo nos enseña. ¿Y por qué tenemos que ser enseñados? Porque podemos tener el entendimiento de las promesas de Dios. Él nos asegura que nuestra salvación está ahí, hermanos. Él nos asegura que vamos a poder tener vida eterna con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña que no tenemos que temerle al diablo, hermanos. Él nos enseña, como Pablo vio, que no te preocupes de aquellos que pueden hacer daño a tu cuerpo, que pueden matar a tu cuerpo, sino teme a aquel que tiene el poder de tu alma. Dice Pablo, pues ¿para qué vas a temer? La gente te puede hacer algo físico. Sí, pueden hacerte algo físico, y sí, a lo mejor se siente mal, o sí, a lo mejor te va a doler, pero ¿sabes qué? Ellos no tienen control de tu vida y de tu alma, hermanos.
tenemos esas promesas, hermanos, que podemos tener confianza y orar que Dios dé su voluntad en nuestras vidas, que podamos aceptar su voluntad. Hermanos, tenemos versículos que nos hablan de un versículo muy conocido, ¿verdad? Que Dios causa que todas cosas buenas pasen, vengan a ti para aquellos que amen. Pero ¿sabes qué? Dice que Dios causa que todo trabaje para bien, para aquellos que lo aman. ¿Y sabes qué? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su propósito, hermanos. Ahí vemos la teoría de la sabiduría de Dios. Dios te escogió y tiene un propósito para ti. Y si tú lo amas, quiere decir que eres de Él. Y si tú lo amas, ¿qué dice? Si me amas, ¿qué? Haces mis mandamientos. Obedeces. ¿Verdad? ¿Para qué me dices Señor si no haces lo que te digo? Con esto sabrás que son mis discípulos. Si amas ¿a quién? A tu prójimo. Hay un centro de amor que nomás lo podemos agarrar en Cristo. Dice, si tú amas a Cristo, a Dios, vas a ser ¿qué? Obediente. La obediencia manifiesta amor, hermanos. Y si tienes obediencia y tienes amor, no estoy diciendo una obediencia perfecta, pero si tenemos esa obediencia y ese amor, dice, no te preocupes, que Pablo estaba obediente, hermanos. Pablo estaba confiado porque él estaba en la voluntad de Dios. Cuando te sales de la voluntad de Dios, entonces va a haber problemas. Pero si estás en la voluntad de Dios, no te preocupes, porque Dios va a trabajar todo para bien para aquellos que aman. ¿Por qué? Te ha llamado que para su propósito. Su propósito, de acuerdo a su propósito. Cualquier cosa, hermanos, que cause ansiedad, sabemos que podemos ponerlo en Él. En Él, hermanos. Podemos ir a Él en oración, podemos suplicarle con acción de gracias, dejando que nuestras peticiones sean oídas. Sabemos que Él oye cada petición. Él oyó a Pablo. Y Pablo estaba satisfecho. No le preguntó, pues, ¿sabes qué? Vas a ir a Roma. Oh, ok, ¿cómo le vas a hacer, Dios? Tú no te preocupes. En veces hay maneras de que yo he dicho en mi vida, ¿verdad? Oye, Señor, me dicen los que están alrededor de mí, en este ministerio, en el otro ministerio, donde sea, y ¿cómo le vamos a hacer? Yo ya paré de preguntar. Hermanos, ya paré de preguntar. No, ¿y qué pasa si esto o el otro? Le dije, yo no sé, hermanos, yo todo lo que sé es que yo tengo que acabar la carrera. Cada uno de ustedes tiene que acabar la carrera. Yo no la voy a acabar por ustedes, ustedes no la van a acabar por mí. Pero Dios ha mandado que juntos nos edificamos para poder glorificar a Dios y juntos en armonía y en espíritu de verdad ayudarnos uno al otro a acabar la carrera. Así es, hermanos. Tenemos que llegar al fin. ¿Y sabes qué, hermanos? Yo voy para allá. El cristiano va para allá marchando. Y sabes que en veces tenemos que traer a unos, ¿verdad? Pero al fin ellos tienen que acabar y nosotros los tenemos que animar. Vamos en un desfile, hermanos. Ahí viene Cristo. Ahí viene Cristo, hermanos. Él viene, hermanos. Te estoy diciendo, las señas están allí y se acerca más el día. Hoy estamos más cerca que Cristo venga que ayer, hermanos. ¿Y cómo te va a pescar? ¿Y sabes qué? Debemos de estar gozosos en un desfile hacia Él, invitando a gente. Vente, ¿para dónde van? Mira estos, ¿para dónde van con este desfile? Vente. Vamos hacia el Cristo, hacia el premio, hermanos. Y los que van en el desfile, que se nos quieren salir un poquito, animarnos uno al otro. Mira, anda agüitado allá caminando, vamos allá a ayudarle al pastor. Porque el pastor también podemos caer en agüitarnos, ¿verdad? No dejes que mi actitud te engañe, hermanos. No dejes que la actitud de Pablo nos engañe, porque podemos ver que pasó sufrimientos y tribulaciones, pero Pablo estaba tan enamorado con Cristo. Hermanos, pasó sufrimientos y muchas cosas, hermanos, y piensan, no, está viviendo la vida el pastor. Pero el valor de lo que Cristo ha hecho por mí es mucho más grande que cualquier cosa que me puedas quitar en este mundo, hermanos. Y lo digo con
con de que, Señor, si esta copa puede pasar, pásala. No lo digo con arrogancia de que, Señor, tráeme lo que... No, Señor, por favor, si esta copa puede pasar, que pase. Pero si es tu voluntad, Señor, adelante. Pablo nos enseña algo aquí increíble, hermanos. Todo lo que estaba pasando él. Nosotros podemos ir a él y tener una paz. Y esa es una paz que es más que todo lo que podamos imaginarnos. Y esa paz y el entendimiento de él debe de guardar nuestros corazones y nuestras mentes, hermanos. Porque podemos nosotros confiar en las promesas de Dios. Y cuando actuamos en confianza, cuando actuamos en obediencia, cuando actuamos en fe, hermanos, podemos hallar una paz en Él. Y porque lo tenemos a Él, hallamos una paz en nosotros, no importa qué circunstancias estén pasando, hermanos. Las promesas de Dios son verdaderas, hermanos. Así es que como dice mi hermano Reyes, ánimo, adelante, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Mucho trabajo. Dios no me trajo aquí para sentarme en la banca o esconderme detrás de este púlpito. Me mandó aquí para equipar, para predicar, para edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo pueda edificar a la iglesia. ¿Y para qué? Al fin es la gloria de Dios, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque, Señor, en veces somos débiles, Señor, de poca fe. Y obviamente sabemos que en tu Escritura nos advierte de que va a pasar eso, Señor. Por eso vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre habló dándonos ejemplo de Pedro, Señor, cuando quería caminar en el agua, porque veía a Cristo y lo tenía bien presente y se le hizo fácil porque lo tenía allí. Y dijo, yo también, Señor, quiero caminar en el agua. Y de repente Cristo le dijo, ok, ven a mí. Y Pedro, enfocándose en él, comenzó a caminar en el agua. Pero después vino las tormentas y las distracciones y se comenzó a hundir porque perdió el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que aunque somos de poca fe y nos andamos ahogando y tirando patadas de ahogado, aún así Él dice, ay, de poca fe, pero como quiera extendió su mano y lo rescató. Acuérdense de eso. Lo exhortó, pero no lo dejó que se hundiera, hermanos. Dios, gracias que no nos dejas que nos ahoguemos. En veces sentimos como que nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando, pero Señor, esa presión la tenemos, pero sabemos de que no nos dejas, Señor. Nos levantas y nos sacas de cualquier cosa, Señor. Señor, sigue dándonos fe, Señor. Loma Alta ahora comienza en una realidad nueva, Señor, donde estamos nosotros en una etapa, un tiempo de remodelación, Señor, un tiempo de poder, Señor, salirnos de lo normal, Señor, y comenzar a salirnos de estas paredes poco a poco. Nos has traído a este momento, Señor. Esta iglesia pequeña, Señor, que ha plantado tantas semillas del Evangelio, Señor, como cuerpo, no como un hombre, ni como otro hombre, ni como tres, sino como cuerpo de Cristo, Señor. Y ahora vemos, Señor, que nos has dado la oportunidad, Señor, de poder ayudar y plantar una iglesia bíblica, Señor, en inglés, Señor, también en esta ciudad que tanto se necesita, Señor. Fortalece a Loma Alta, Señor, fortalece a tus líderes, Señor. Yo te pido, Señor, la sabiduría, Señor, y el entendimiento de poder guiar, Señor, a esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por hacernos partícipes, Señor, en el reino, Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos compartir, Señor, y nos das oportunidades de hacer tesoros en el cielo, Señor. Nos das oportunidades de servir uno al otro. Nos das oportunidades, Señor, de poder, Señor, adorarte, alabarte y traerte gloria, Señor. Está con cada uno de nosotros, Señor, siempre dándonos una paz, Señor, en nuestros corazones. Que podamos acercarnos a ti más y más. Que podamos ser transformados más y más en tu imagen, Señor. Gracias, Señor, por tu providencia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Porque pedimos esto, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.